Saludos, ingeniera. Hoy le voy a hablar sobre en nuestra parte del diseño geométrico lo que es la estabilidad en marchas, en la que se divide en dos, enfocándose en el alineamiento horizontal, que es lo más importante, es que está dentro de la curva y tangentes, dentro de la estabilidad en marcha, que era el peralte, el sobreancho, las espirales que pueden ocurrir en toda la transición. Entonces, primero, antes que nada, el diseño geométrico, primero vamos por el vertical. El diseño geométrico vertical está constituido por dos elementos horizontales, que es el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. Con el horizontal, ¿qué es lo que se hace? Se representa como un tipo de proyección, por ejemplo, desde un punto de eje, o sea, desde ese punto de eje que va a representar, por ejemplo, lo que es toda la carretera sobre un plano horizontal. Entonces, está, obviamente es lo que decíamos a cada rato, que está compuesto por tangentes y curvas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que va a permitir que la vía va a hacer que esté en las condiciones del terreno, se adapte a todas las condiciones del terreno, pero por las curvas y tangentes. Entonces, por ejemplo, las tangentes hacen que los tramos rectos, que van una sola antes de que lleguen a la curva o después de la curva, unan ambas curvas. O sea, que unan la curva, una tangente antes y una tangente después. Por ejemplo, cuando dos tangentes se intersecan formando un punto PI, que le conocemos nosotros como punto de intersección, es por ejemplo por una seguridad vial, que nuestras tangentes intermedias no deben ser excesivamente largas por nuestro punto PI. Entonces, ya que se va, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se recomiende que estas tipos de alineaciones se mantengan más onduladas, con radios pero mucho más amplios, o sea, que sean con radios mucho más grandes, hacia afuera, obviamente. Entonces, las curvas horizontales, por ejemplo, son arcos que conectan las tangentes, o sea, obviamente, pero consecutivamente. Existen, por ejemplo, tres tipos, que existen las curvas simples, las curvas compuestas y las curvas de transición, o también nuestras curvas de transición, también llamadas espirales, que decíamos eso de la espiral de Euler, algo así. Pues, por ejemplo, estas curvas van a permitir que, por ejemplo, en el vehículo pueda cambiar de dirección de manera, por ejemplo, progresiva y de una manera continua. Entonces, por ejemplo, dentro de estas curvas, que son, por ejemplo, en las circulares simples, existen varios elementos. Por ejemplo, lo que está entre ellos, la que siempre hay la tangente, la longitud de arco, que es cuando es en plena curva, la longitud de arco, nuestra cuerda larga es lo que se une entre ambas también, la externa y la ordenada, pero obviamente son entre todos, o sea, casi entre dos, la externa y la ordenada media. Por ejemplo, todos estos parámetros van a hacer que calculen correctamente la geometría de nuestra curva y garantice una seguridad cómoda y para nuestros usuarios de la vía. Entonces, por ejemplo, también posteriormente a eso, en la parte geométrica, al tener nosotros el punto de las curvas, tenemos que tomar en cuenta que en los documentos que tengamos referentes problemas que sean con el conteo vehicular, con nuestros trazados de líneas de aceros, se van, por ejemplo, a utilizar todos estos datos de tráfico. También en lo que nosotros conocemos las tasas de crecimiento, que ahí están los tres tipos, ¿no? Los livianos, los buses, los camiones, que están dentro de las tasas de crecimiento, que son los factores de crecimiento. Nuestros radios de curva, que a veces lo determinamos nosotros y a ver si cumple o no cumple. La clase de vía, y para calcular nuestros puntos de abscisas y puntos importantes. Obviamente nuestro punto de comienzo y punto terminal, pero siempre tenemos que enfocarnos en qué parte estamos, ¿no? O sea, un punto inicial, final, a dónde queremos llegar, si es que ya tenemos un dato tal vez intermedio. Y por ejemplo, el punto de comienzo corresponde siempre a la que me refiero, donde inicia, y el PT donde va a terminar nuestra curva. Por ejemplo, estos cálculos van a ser los más importantes porque van a permitir ubicar con precisión cada elemento geométrico de la carretera, la tangente, la subtangente, eh, la longitud de arco, eh,
dónde termina. Entonces todo esto va a introducir, por ejemplo, en nuestra estabilidad de marcha. Por ejemplo, ahí es lo que también ingresamos nosotros con lo que es en un vehículo, por ejemplo, para que mantenga toda su trayectoria y, por ejemplo, sin que pueda perder o pueda no desviarse del camino en las curvas. ¿A qué me refiero a desviarse o pierde el camino? O sea, que pierda sus condiciones al estar constantemente en un tramo recto. Entonces, por ejemplo, intervienen estos tres elementos que conocemos que dije al principio: sobre ancho, el peralte y la transición del peralte. O sea, pero más para explicar lo que pasa en la transición del peralte. Entonces, por ejemplo, el sobre ancho consiste, por ejemplo, en que se aumenta el ancho de la calzada, o sea, en los dos, así sean como los calles. Se aumenta el ancho de la calzada, pero en las curvas, ojo, no es que sea en cualquier lugar se hace el sobre ancho, en las curvas, para que obviamente se facilite el paso seguro de los vehículos, porque como es en las curvas a veces se tiene que abrir un poquito más, porque las curvas es algo muy peligroso. Entonces, las ruedas traseras van a seguir la trayectoria interna que las delanteras, por eso los conductores hay esos factores que pasan, ¿no? Pierden la precisión al manejar o porque simplemente están a altas velocidades en plenas curvas. Entonces ahí es cuando se sufren dificultades en las trayectorias. Y también, por ejemplo, en el sobreancho generalmente como dije, es desde el interior hacia afuera, o sea, en la curva. Entonces, por ejemplo, el del peralte, para explicarlo muy bien, es, por ejemplo, cuando un vehículo está en la inclinación transversal y se da que, por ejemplo, en la calzada, para contrarrestar, por ejemplo, la fuerza centrífuga que puede haber, a que actúe como los vehículos que cuando tomen una curva gracias al peralte. Entonces, junto con el peso del vehículo y la fricción que esté entre las llantas y el pavimento, esto va a hacer que, por ejemplo, el peso del vehículo contrarreste, entonces se deslice hacia afuera. Y ahí es lo que nosotros conocemos, ese elemento de lo que es el peralte. O sea, es que lo que decía, que una fuerza centrífuga es mayor que el peso del vehículo. Ahí cuando ocurre la catástrofe. Entonces, cuando hay ese deslizamiento, sale hacia afuera de la curva y un choque, un deslizamiento, una caída, chao. Pero al mismo tiempo, cuando hay esa fuerza centrífuga, pero hay el peso del vehículo, pero ahí es cuando nos damos cuenta en la curva, en los radios de curva, se contrarresten, se queda ahí mismo el carro. Entonces, lo más común es, por ejemplo, en vehículos los livianos. Entonces, cuando el peso del vehículo es mayor que la fuerza centrífuga que puede ocurrir en plena curva, es una tendencia de deslizamiento hacia el interior, o sea que va a ver la fuerza pero hacia adentro del interior de la curva, no hacia afuera y se cae y se desliza y se cayó. Entonces, especialmente va a ser en vehículos pesados que pueden ocurrir esas cosas. Por ejemplo, la transición entre el bombeo normal y el peralte debe realizarse de forma gradual para evitar cambios para evitar cambios, por ejemplo, los cambios bruscos que pueden existir. Entonces, a esto se le llama como la transición entre el peralte y el sobreancho. Entonces, por ejemplo, en los tramos rectos se va a utilizar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como bombeo normal para que drene nuestra agua, lluvia. Entonces, mientras que se ocurre que en las curvas se aplique todo en nuestro peralte, va a hacer que nuestro bombeo normal se drene toda nuestra agua, lluvia. Entonces, por ejemplo, en las curvas circulares, por ejemplo, que no exista la espiral, la transición del peralte va a hacer que distribuya parcialmente a la tangente y parcialmente dentro de nuestra curva. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando se inicia y para que termine? No, generalmente está la tangente, principalmente dentro de la curva, entre el 60 y 80% del peralte. Ya debe estar, por ejemplo, entre el punto de comienzo y el punto de terminal. Entonces, pero eso es dentro de una curva, entre 60 y 80%. Por ejemplo, también finalmente, para que el documento explique, por ejemplo, nuestros espirales de transición, los espirales van a hacer que permitan el cambio entre nuestras tangentes y que la curva se haga, por ejemplo, de manera mucho más suave y se haga progresivamente. Por ejemplo, también para que darnos cuenta, en este tipo de curvas, toda la transición del peralte y el sobreancho
siempre va a ocurrir dentro de una espiral. Entonces, por ejemplo, sabemos que es de transición, cuando hay una curva que sube y luego hay otra que baja, ahí sabemos que hay una transición. Pero si vemos que dos curvas, que por ejemplo que una que baja y luego otra vez que baja, ahí es lo que conocemos como unas espirales. ¿A qué me refiero? Pero también tiene sus ventajas las espirales de Euler. Entonces, como primero van a hacer que la mejoren la seguridad porque reducen los cambios bruscos, porque es una bajada y sabemos que hay otra bajada. Entonces, los cambios bruscos van a ser de dirección. Segundo, van a brindar mayor comodidad al momento de conducir porque ya se previene lo que va a suceder. Y por último, se desarrolla gradualmente el peralte y el sobreancho. Y eso es todo. Muchísimas gracias.